Con la visita de Ana Rusconi, de la línea interna Juntos Podemos, del Frente Popular Democrático y Social. Ana, gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder contarle un poco a la gente quiénes somos y qué proponemos, porque bueno, como te contaba yo hace un ratito, digamos, no es lo usual, ¿no? Nos encontramos con estas elecciones primarias, que más allá del cartel de profundización de la democracia que tienen, el objetivo primero es ser un obstáculo para todas aquellas fuerzas sociales y políticas que realmente tenemos una propuesta política de cambiar la situación en la que vivimos los argentinos y los platenses en particular, ¿no es cierto? Esta lista, cuando uno ve la lista de candidatos a diputados nacionales con Marta Maffei, cuando ve los candidatos con Juan Carlos Alderete también, cuando ve la lista de candidatos a diputados provinciales con Adolfo Aguirre, ve la candidata a concejal que encabeza usted, es diferentes sectores que vienen trabajando para tratar de llevar algún tipo de propuestas. Uno no puede dejar de hablar con Marta Maffei o de recordar a Marta Maffei y la actividad que tuvo en la década del 90 con lo que fue la Carpa Blanca, que seguramente si uno habla de la década del 90, una de las cosas que sin duda va a estar hablando recordando es la Carpa Blanca que se montó frente al Congreso Nacional, Juan Carlos Alderete desde la corriente clasista y combativa, sectores que vienen muy de lo social, muy de estar al lado de la gente, y eso justamente también lo han buscado en esta campaña, de estar al lado del vecino, escuchándolos, escuchando sus demandas y también brindando sus propuestas y el por qué pedirle el voto. Mira, exactamente. Nosotros, Podemos, Frente Popular Democrático y Social, es un frente que está compuesto por Unidad Popular, cuya por ahí cabeza es Víctor de Genaro, por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el PTP, que es al cual yo pertenezco, y otras fuerzas políticas y adherentes, como Corriente Unidad Sur, ¿no es cierto? Y el punto el denominador común, como vos decías, es justamente que somos todos luchadores que hemos enfrentado la política de ajuste y de entrega de los distintos gobiernos, del menemismo, de la alianza, y ahora también del kirchnerismo, en las calles, organizando desde nuestros lugares de trabajo la lucha para enfrentar esas políticas y cambiar la cosa, y que bueno, ahora ante estas elecciones vimos la necesidad de que esa situación tuviera expresión electoral. Como una herramienta para la gente, para realmente castigar por un lado, pero a la vez apostar a avanzar, porque una gran disyuntiva con la que yo me encuentro, como vos decías, bueno, estamos hablando en los barrios, en los ministerios, en las universidades, en nuestros lugares de trabajo, en el campo con los compañeros originarios y pequeños y medianos productores. Una realidad que nos encontramos es que hay muchísima gente que dice, bueno, yo quiero castigar esta política porque así no se puede más con la inflación, con la corrupción, con la mentira, pero no sé qué votar. Entonces, bueno, esta es realmente una opción de una política nueva, ¿no? Ana, cuando han recorrido cada uno de los barrios más humildes, los barrios de clase media baja, clase media, barrios acomodados, en este caso, ¿hay algunos temas que se repiten en el reclamo que le pueden hacer, en las consultas que le pueden hacer, más allá del barrio, reclamos que se repiten? Sí. Absolutamente. Tenemos el tema de inundación también, ¿qué ha pasado? Sí, mira, yo creo que hay tres cuestiones que están en el centro de las preocupaciones de todos nosotros. En primer lugar, a nivel general, la inflación, el tema de el impuesto a las ganancias para aquellos que digamos que tenemos un salario, el trabajo en negro para aquellos que están en esa situación y la creciente desocupación y pobreza. Eso se ve sobre todo en la zona periférica, o no necesariamente. Sí, sobre todo en la zona periférica, y después por ejemplo, nosotros ayer a la mañana la Asociación de Medieros de acá de la zona cortó la calle 7 y 32, ¿no? 200 personas del cordón frutihortícola, y ellos ante los funcionarios que fueron a escuchar les decían, nosotros hace 2 años que no salíamos a la calle porque esperamos, porque pensamos, pero no nos dan las semillas, no nos dan las herramientas, no nos dan la tierra, nos cansamos.
nos cansamos. Y estas mismas situaciones se repiten en los docentes, en los trabajadores, en el comercio. Nosotros tuvimos la posibilidad, el Podemos, de estar hace unos días con la Federación Empresaria de La Plata. Sí. Y bueno, ellos nos decían, o sea, el impacto que tiene la inflación y el impuesto a las ganancias y esta política de ajuste que está administrando el gobierno nacional, que aplica Scioli en la provincia y que de hecho también Bruera en el municipio, en su grado y medida, impacta directamente sobre todo el funcionamiento productivo de la ciudad, porque caen los índices de comercio, la gente no se cuida mucho de invertir o de gastar, y esto es un círculo que además nosotros, la lectura que hacemos, es que el gobierno nacional está esperando a las elecciones de octubre, y que después de esas elecciones acá se vienen políticas más fuertes de ajuste, eso no queda otra que acompañarlo con situaciones represivas, sino de otra forma no se entiende la propuesta de Milani en la jefatura del ejército. Si uno viene a la ciudad de La Plata, bueno, nos pasó una fecha que cambió la manera de vida de mucha gente que todavía está recuperándose, aparte de que lo ha perdido todo, o casi todo, y si no fue alguien que lo perdió el amigo, la novia, el padre, la madre, que fue lo que pasó el 2 de abril con el temporal y la inundación. Cuando ustedes recorren los barrios, sobre todo los más afectados, encuentran enojo, encuentran un hecho de como decir, bueno, esto es lo que nos pasó y tenemos que recuperarnos. ¿Cómo son recibidos en ese caso y qué es lo que les piden? Mirá, el punto de la inflación es muy grueso en esta ciudad. Y yo creo que en estas elecciones está siendo nuevamente usado en general como un eslogan, pero uno en lo que ve en concreto no hay perspectivas de cambio con esta política. Nosotros, el tema de la inundación sigue totalmente latente. Hay mucha bronca, me incluyo, mucho dolor, me incluyo, porque además de que, si bien es cierto que la cantidad de agua que cayó ese día no fue habitual, también es cierto que hay estudios que ya en las precipitaciones que hubo en el año 2002 advertían que ya con ese nivel de precipitaciones hubo problemas, ¿no? Que no tenían nada que ver con las que hubo el 2 de abril, pero ya hubo un aviso hace un tiempo, después hubo informes, etcétera, etcétera. O sea, además de lo que no se hizo, ¿no? Además del Código de Ordenamiento Urbano que se aprobó, que complica mucho más la situación de la ciudad, el punto es, durante la inundación y después de la inundación, acá no se atendió a lo principal, que es la gente inundada. Es decir, uno camina y vos con lo que te encontrás, y yo me encuentro además en forma directa con mis familiares y demás, es que la gente quedó librada a su propia suerte, porque los subsidios que se dieron, primero que hay que devolverlos, lo cual es una locura. O sea, uno tiene que devolver un préstamo, que además son préstamos que están muy lejos de cubrir en general lo que se perdió, la contención psicológica y social, nada. En la manipulación con el número de muertos, es el día de hoy, y no se habló más, pero todo el mundo sabe que el número que se esgrime no es el real. Entonces, una política que es capaz de manipular a la gente, que el número de muertos, que no es capaz de preocuparse por el otro, por la gente que hoy está en estados de depresión, de haber perdido familiares, de haber perdido el trabajo de toda su vida, de haber perdido la casa humilde que tenía al lado del arroyo, porque ni siquiera eso se ha resuelto. Entonces, una política así, por más de que firmen de que son el futuro, de que este es el modelo de país que quieren, es mentira. Y yo lo veo graficado en primer lugar en las declaraciones de Cristina Fernández, cuando, eso fue público en distintos medios, se enteró que en las encuestas en La Plata no le daban bien, y su comentario fue: los platenses son unos desagradecidos con lo que hice yo en la inundación. Y el otro comentario fue, yo vine a dar la cara y no era mi responsabilidad. ¿Cómo no? Acá hay responsabilidad nacional, provincial y municipal por lo que pasó y lo que no están haciendo con los inundados. Por eso, para nosotros, un tema urgente es resolver el tema de los subsidios y que La Plata no se saque de endeudar a la provincia y al municipio, es decir, a los ciudadanos. Porque este préstamo que se ha conseguido ahora, desde la provincia de Buenos Aires para las obras. Claro, esperemos para las obras, esperemos
que las hagan, digamos, además de los anuncios, es en base al endeudamiento. Cuando acá, reclamando la coparticipación federal, lo que se debe del fondo de conurbano y poniendo impuestos a aquellos que realmente se vienen beneficiando con esta política, se podría resolver la urgencia de los damnificados, ¿no? Hace algunos minutos hablabas de la situación social, de lo que hace a la preocupación por el tema inflacionario, la preocupación por la pérdida de empleo y el tratar, por supuesto, de lo que hace el trabajo en blanco. Sobre todo en las zonas más humildes es cuando la gente que por ahí tiene su trabajo, pero tiene su trabajo en negro, que no tiene por ahí una cobertura social, una cobertura que tiene que ver con salud y dependen sí o sí de lo bien o mal que esté una sala de salud del barrio. Exactamente. Nosotros creemos que, por eso, para nosotros hablar de ser concejales en La Plata o proponer estar en el Consejo Deliberante de La Plata tiene que ver con tener en cuenta que, digamos, los platenses no vivimos en una burbuja y que justamente estamos inmersos en un proyecto nacional de país que, más allá del discurso, lo que ha hecho es agravar las situaciones básicas de la población. Una de ellas es la salud, con el magro presupuesto existente. Otra de ellas es la educación. Hay un grave problema en relación a los jóvenes, es decir, por un lado, la falta de perspectiva de futuro, de posibilidad de conseguir un trabajo. Eso lo vemos también muchísimo como una preocupación de las familias en los barrios centralmente, de que los chicos no tienen posibilidad de conseguir trabajos en buenas condiciones, más que nada se consiguen changas, mal pagas por lo general, y en horarios que los terminan obligando a abandonar el colegio, ¿no es cierto? Y lo que sí se consigue de una manera muy fácil y rápida es la droga. En los barrios eso está instalado y en el centro de la ciudad también, y en eso nos parece que sin una política desde el municipio que atienda con propuestas concretas esa situación, pero que también organice a la población para enfrentar y denunciar esa situación y reclamar nacionalmente y provincialmente otras políticas, es imposible de resolver, porque después nosotros estamos claros que el municipio tiene limitaciones, ¿no es cierto? Hay cosas que tienen que ver con organizar a la gente y reclamar en las calles, que por eso también esa es nuestra experiencia, y después con coordinar provincial y nacionalmente políticas más generales. Ana, cuando se llega al contacto con los jóvenes, a partir del día domingo van a poder votar los jóvenes de 16 años. Cuando uno está en contacto con ellos, el Frente Podemos tiene en contacto justamente el cara a cara con la gente y también con los jóvenes. ¿Está las ganas de votar, las ganas de preocuparse, las ganas de participar? Mirá, justamente hace unos días también fuimos invitados a una charla que organizaron varios colegios de la universidad y provinciales en la ciudad, con todos los candidatos a concejales para la ciudad de La Plata. Ellos, los chicos que organizaron la charla, pusieron los temas a debatir, que eran inseguridad e inundación. Yo creo que en general los jóvenes tienen propuesta, tienen ideas y balance de la situación, tienen interés en participar. Ahora, lo que se ha hecho en estas elecciones es una manipulación muy importante, porque si realmente la preocupación es la participación democrática de los jóvenes, lo que habría que haber hecho desde el gobierno es la información como primer cuestión, desde el arranque del año, que los colegios, este debate, por ejemplo, que nosotros pudimos protagonizar hace unos días, tendría que haberse reeditado en todos los colegios, por ejemplo, que los chicos sepan cuáles son las propuestas, qué es lo que se decide. Un problema con las PASO es que se presta muchísima confusión, no queda claro que lo que se vota en esta elección no son los candidatos para asumir en los organismos parlamentarios, sino aquellos que pueden participar en la elección de octubre. Sí, es muy complicado también en estas elecciones como están dadas, sacando que en algunos sectores hay elecciones, no quedan inmersos en una interna peronista. También, exactamente. Yo creo que este es un escenario ya armado para que, si uno ve los grandes medios de comunicación, lo que ves es eso, figuran como posibilidades 3 o 4 candidatos
el candidato del oficialismo, el caso de Massa, que nosotros entendemos que es más de lo mismo, ¿no es cierto? Ya, digamos, yo creo que las palabras las podemos decir todos muy lindas, pero acá lo que define la real intención de cada uno son los hechos. Y desde los hechos uno ve que lo de Massa, desde su procedencia de la UCD hasta su connivencia con el gobierno, hasta hace muy poquito, va en dirección a que siga todo como está. Ana, cuando hicieron este debate con los jóvenes, uno de los temas es seguridad. ¿Es preocupación del platense el tema de seguridad? Absolutamente. Absolutamente. No es una sensación, estamos de la sensación ya causa gracia y bronca esa definición. Es preocupación del platense, es preocupación de todos los que tenemos hijos que quieren salir a la noche o andan en micro o quieren jugar en la vereda o que vas a trabajar. Y es terrible que se fomente una idea que divide en los mismos barrios a veces a la gente, de por ahí pensar, bueno, y cuidado el pibito de la gorra o el pibito de la moto, qué sé yo, porque no pasa por ahí. Nosotros lo que pensamos es que, primero, en cuanto a las responsabilidades, volvemos, por eso decía, pensar en el municipio de La Plata, que es la capital de la provincia, sí, tiene que estar siempre vinculado a pensar globalmente, ¿no? Pero nosotros, respecto de las responsabilidades, tenemos la situación de que, por ejemplo, hoy se está poniendo a cargo del operativo de cuidado de las urnas para esta elección de agosto, sí, a Milani, que es alguien que está sospechado de corrupción, sospechado de haber participado en la represión dictatorial. Entonces, eso, la apertura que se ha hecho del dinero de afuera, del narcotráfico y demás, con los sedines aquí en la Argentina, o sea, ya desde arriba para abajo tenemos un problema que la seguridad no está garantizada del gobierno. Con la droga tenemos un tema que es el funcionamiento, por ejemplo, de los radares de frontera, etcétera, que no existen. Entonces, pensar la seguridad solamente desde la instalación de cámaras en todos los barrios, desde la policía caminante en las cuadras, es quedarnos cortos. Para nosotros, hablar de seguridad tiene primero que ver con resolver los problemas que generan el robo, la violencia, etcétera. Y eso tiene que ver con la pelea por el trabajo, la posibilidad del acceso gratuito realmente a actividades deportivas y culturales para los jóvenes y a la educación, trabajo, educación y salud, ¿no? Enfrentar el narcotráfico, enfrentarlo en serio, ¿no es cierto? Y organizar a los barrios en ese sentido. Y también un punto muy importante que es el de la violencia de género, que es cada vez mayor en los distintos lugares de nuestra ciudad, ¿no? Ana, gracias por la visita. Ana Rusconi es candidata a concejal en primer término, acompañando a Cristóbal Marcioni, a Francisco Torres, a Paola Campos, a José Rusconi, que están en la lista del Frente Popular Democrático y Social, el Frente Podemos, que lleva como candidata a diputada nacional a Marta Maffei, acompañada por Juan Carlos Alderete, que lleva como candidato a diputado provincial Adolfo Fito Aguirre. Gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de hablar un poco.